Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro especial sobre la peligrosidad en Argentina. Aquí en el séptimo misterio hoy nos adentramos en el expediente más negro y perturbador de la criminología sudamericana, la historia de Carlos Eduardo Robledo Puch, un joven que en 1972 con apenas 19 años destrozó la tranquilidad de una nación al cometer 11 asesinatos y 17 robos en un frenesí de violencia que duró solo un año, lo que hace que este caso sea una pieza central de nuestra serie. Es el escalofriante contraste entre su apariencia y su naturaleza, porque Robledo era un adolescente de cabello rubio rizado y ojos azules profundos que le valieron el apodo del Ángel de la Muerte, pero tras esa fachada de pureza se ocultaba un depredador que mataba por la espalda, y mientras sus víctimas dormían sin mostrar jamás una gota de remordimiento o piedad. A diferencia de otros asesinos que buscan dinero o venganza, Robledo Puch parecía disfrutar del acto de matar como si fuera un juego macabro, llegando incluso a asesinar a sus propios cómplices Jorge Ibáñez y Héctor Somoza. A este último no solo lo ejecutó, sino que le quemó el rostro con un soplete para borrar su identidad en un acto de saña que superaba cualquier lógica criminal de la época. La peligrosidad de este sujeto quedó grabada en la historia cuando, al ser capturado y examinado por psiquiatras, se descubrió que no tenía motivos sociales ni traumas familiares que justificaran su maldad, naciendo así la inquietante pregunta de si algunos seres simplemente nacen sin alma. La dinámica de Robledo Puch con sus cómplices es uno de los aspectos más retorcidos de su historia, porque revela que para él no existía la amistad ni la lealtad, sino que los demás eran simples herramientas de usar y tirar en su búsqueda de adrenalina y caos. Primero debemos hablar de su relación con Jorge Ibáñez, quien fue su primer socio y con quien formó una dupla delictiva que parecía sacada de una película de gángsters adolescentes, pues juntos compartían una fascinación por el riesgo y la estética del crimen, pero la tensión entre ambos siempre estuvo presente, alimentada por un narcisismo compartido que terminó de la manera más trágica cuando Ibáñez murió en un misterioso accidente de auto mientras Robledo salía ileso, lo que generó sospechas de que el propio Ángel había provocado el choque para deshacerse de quien ya sabía demasiado sobre sus crímenes. Tras la muerte de Ibáñez, Robledo buscó un nuevo peón en Héctor Somoza, un joven que no tenía la astucia de su antecesor y que rápidamente se convirtió en el blanco de la paranoia y el desprecio de Puch. La verdadera naturaleza depredadora de Robledo quedó expuesta la noche del 3 de febrero de 1972, cuando, tras asesinar al sereno de una ferretería, Somoza tuvo un gesto de nerviosismo o torpeza que selló su destino, pues Robledo, sin pestañear, se dio vuelta y le pegó un tiro en la cabeza a su propio amigo para luego realizar uno de los actos más bárbaros de su carrera al quemar el rostro y las manos del cadáver con un soplete que encontró en el lugar. Este acto no fue solo para dificultar la identificación del cuerpo, sino que fue un mensaje de dominio absoluto, demostrando que para Robledo Puch un cómplice no era más que un testigo peligroso que debía ser eliminado con la misma frialdad que a un extraño. Esta dinámica de traición constante nos muestra que el peligro de Robledo no solo acechaba a las víctimas de sus robos, sino a cualquiera que se acercara lo suficiente a su círculo íntimo, porque en la mente del Ángel de la Muerte la confianza era una debilidad y la soledad era el único estado en el que se sentía realmente seguro para seguir cazando en las sombras de una Argentina que todavía no puede creer la maldad que unió a esos jóvenes. El peritaje psiquiátrico de Robledo Puch es la pieza que terminó por sellar su destino de por vida en prisión, porque los médicos y especialistas que lo examinaron en 1972 se encontraron con un muro de frialdad que desafiaba toda lógica científica de aquel entonces, pues tras horas de entrevistas concluyeron que se encontraban ante un psicópata desalmado de una peligrosidad extrema que no presentaba ningún tipo de alteración mental ni delirio, sino una incapacidad absoluta para sentir afecto o remordimiento por sus actos. Lo más inquietante del informe fue la revelación de que Robledo provenía de un hogar legítimo y completo, con padres que lo querían y le daban todo lo que necesitaba, lo que destruyó la teoría de que el crimen nace de la pobreza o el maltrato, demostrando que su maldad era una condición intrínseca y casi biológica de su personalidad. Los psiquiatras describieron una mentalidad infantil mezclada con una astucia depredadora, donde las
Personas eran vistas como simples cosas que él podía romper o eliminar según su conveniencia, calificando su falta de sentimientos como una atrofia moral irreversible. Durante las pruebas, Robledo Puch mostraba una indiferencia total ante las fotos de sus víctimas, y cuando se le preguntaba por el dolor de las familias, él respondía con una sonrisa cínica o con silencios que erizaban la piel. De los peritos, quienes advirtieron que de recuperar la libertad su único interés sería volver a matar para recuperar la sensación de poder absoluto que el asesinato le otorgaba. Este peritaje fue tan determinante que la justicia argentina acuñó la frase de que Robledo era un peligro social permanente, una sentencia que lo ha mantenido en una celda por más de 5 décadas, convirtiéndolo en el ejemplo máximo de que a veces el mal no se crea, sino que simplemente nace y camina entre nosotros esperando el momento oportuno para atacar. Hasta el día de hoy, cada vez que pide la libertad condicional, los nuevos peritajes siguen diciendo lo mismo: el paciente no ha cambiado, si sale, volverá a delinquir. Los peritos anotaron que Robledo se sentía un protagonista de cine y que su mayor preocupación era cómo salía en las fotos de los periódicos. El deseo de muerte de Carlos Robledo Puch es el clímax de su desesperación y, a la vez, su última gran manipulación mediática, porque después de pasar más de medio siglo tras las rejas, el hombre que una vez se sintió el dueño de la vida y la muerte de los demás ha terminado suplicando por la suya propia como un acto de rebeldía final contra un sistema que se niega a dejarlo salir. Este deseo se hizo público a través de cartas incendiarias enviadas a la Suprema Corte de Justicia, donde Robledo exigía que se le aplicara la inyección letal a pesar de que en Argentina no existe la pena de muerte desde hace décadas, utilizando la frase lapidaria de que si la sociedad no lo quiere y los jueces lo consideran un peligro incurable, entonces lo más humano es matarlo en lugar de dejar que se pudra en una celda de 2 por 2 metros donde el tiempo se ha detenido para él mientras el mundo exterior ha cambiado por completo. Lo que resulta verdaderamente perturbador para el séptimo misterio es que este pedido no nace de un arrepentimiento genuino por las 11 vidas que arrebató, sino de un ego narcisista herido que no soporta la idea de ser un anciano olvidado y sin poder, prefiriendo la muerte como un escape glorioso antes que aceptar su destino de morir en la cama de un hospital penitenciario. Los psiquiatras que han analizado estos pedidos de muerte sostienen que es una forma de chantaje emocional y una búsqueda de atención constante, ya que Robledo Puch sigue considerándose el protagonista de una película oscura donde él debe decidir cuando cae el telón. Incluso en sus momentos de mayor lucidez ha llegado a decir que si lo liberaran saldría a la calle solo para que la policía lo matara en un enfrentamiento final, recreando una vez más esa estética del crimen de los años 70 que lo obsesiona, convirtiendo su deseo de morir en la última sombra que proyecta sobre la sociedad argentina, una sociedad que prefiere verlo envejecer en silencio antes que concederle el deseo de convertirse en un mártir de su propia locura. Este segundo misterio nos advierte que en las calles argentinas el peligro no siempre tiene rostro de monstruo, sino que puede esconderse detrás de la belleza más perfecta, acechando en el momento en que cierras los ojos. Quédate con nosotros porque este especial apenas comienza y lo que descubriremos en el siguiente episodio te hará cuestionar cada sonido que escuches en la oscuridad de tu habitación aquí en el séptimo misterio.